Bendiciones, bendiciones, muchas, pero muchas bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les protege, que el Señor les guarde y les prospere en el nombre poderoso de Jesús. Mañanita de dominguito para la alabanza del Señor. Acuérdense que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y le doy gracias al Señor porque ustedes ven estos videos y le doy gracias al Señor por su vida. Le doy gracias al Señor por todas las bendiciones que nos regala, no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que miren estos videos, que sean de mucha, mucha bendición para ustedes. Lo deseo en el nombre poderoso de Jesús y así lo declaro. Vamos a estrenar Salmo, amados hermanos. Vamos a ver el Salmo 22, verso 1 para la gloria y la alabanza del Señor. ¿Qué les parece si lo oramos a nuestro Dios para iniciar este precioso estudio? Que seguramente el Señor nos tiene cosas lindas en esta mañanita de dominguito. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, gracias le damos, precioso Dios. Bendito, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias, precioso Dios, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le damos toda la gloria y la alabanza, Padre mío, porque usted vive y reina para siempre. Bendiga, amado Dios, a todos los que miren estos videos, Padre, más allá de toda frontera, Señor Dios, que su poder trascienda, Padre, y traspase, Padre amado, todo muro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y las palmas para el que vive y reina. Ya saben ustedes que las palmas son para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a leer la palabra entonces. Salmo 22, verso 1. Yo lo tengo aquí, lo leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acuérdense que este es un salmo mesiánico. El Salmo 22 es un salmo mesiánico donde habla ya, ¿verdad? Acuérdense que hablaba ya de lo que iba a suceder en la cruz. Lo que iba a suceder, amados hermanos, en ese sacrificio de cruz. Lo que iba a suceder, amados hermanos, en ese instante cuando el Señor fue crucificado. Cuando el Señor entregó su vida por ti, por mí. Cuando el Señor derramó la última gota de su sangre en ese calvario. Por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente a veces dice: ¿por qué el Señor dijo en la cruz? Estas palabras, acuérdense que el Señor las dijo en la cruz. Acuérdense que también las dijo en lenguas. ¿Se acuerdan, no? Elí, Elí, Jaba Salamatini. Salamatini, acuérdense. El Señor lo dijo allí, en la cruz. Y aquí acuérdense que este salmo registra cuando el Señor estaba allí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y le digo, mucha gente no entiende estas cosas, pero acuérdense que Él hablaba así, el Señor Jesucristo habló de esta manera, porque recuerden que Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo pecado allí en esa cruz, Él se hizo pecado cuando Él estuvo, amados hermanos, allí, en ese lugar. Hubo un momento allí en que ciertamente Dios Padre le dio la espalda. Acuérdense que son rituales, fue un sacrificio tremendo que el Señor hizo, pero allí en ese momento cuando el Señor clamó estas palabras precisamente del Salmo 22, verso 1, es cuando el Señor habló allí, cuando expresó aquello, fue cuando en el instante preciso donde se convirtió en pecado total. Donde el Señor se convierte en total pecado allí, porque acuérdense que Él mismo lo habló. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y les digo, y muchos no lo comprenden. ¿Por qué dijo eso? ¿A poco Dios lo dejó? ¿A poco Dios nunca lo auxilió? Es que no saben que tenía que suceder esto, porque allí el Señor estaba cargando el pecado tuyo, el pecado mío, estaba cargando todos esos pecados a una. Por eso lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y acuérdense, fue un momento que ciertamente el Señor le dio la espalda. El Señor no quiso saber de él en ese momento porque se había convertido en total y absoluta maldición. Se había convertido el Señor en pecado. En pecado, amados hermanos. En pecado por nosotros. En pecado por ti, en pecado por mí, en pecado por amor a nosotros. En pecado porque nosotros deberíamos haber ido a ese lugar de tormento. Acuérdense que toda alma estaba sentenciada a perderse hasta que el Hijo de Dios tuvo compasión.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí miren, tremendo, ahí desvalido el Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí el Señor clamándole a Dios. Ahí el Señor, amados hermanos, clamando al Señor. Ahí, amados hermanos, el Señor suplicando. Ahí, amados hermanos, el Señor, ¿verdad? Tratando de encontrar, ¿verdad? La respuesta. ¿Se acuerdan que el Señor le dio respuesta y respuesta pronta? ¿Se acuerdan? El Salmo 18, ya lo vimos también. Todos estos salmos son cosas de los acontecimientos del pasado. O sea, son profecías que se han ido llevando a cabo. Son profecías, amados hermanos, que nosotros vemos cumplidas a cada momento. Son profecías que estamos viendo al pie de la letra, cómo se han ido cumpliendo, ¿sí? Por eso aquí dice el Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y miren lo que dice el lado B. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ciertamente el Señor fue abandonado. Ciertamente se convirtió en pecado. Ciertamente el Señor estuvo allí en la soledad por instantes. Ciertamente el Señor estuvo clamando a Dios Padre. Ciertamente el Señor estuvo casi allí, distante, el Dios Padre de él. Ciertamente, porque lo dice. ¿Sí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Señor clamaba en la cruz. El Señor clamaba en la cruz. El Señor estaba allí esperando el momento preciso. El Señor estaba esperando allí a que Dios Padre le respondiera, a que Dios Padre le dijera, aquí estoy, aquí estoy. Acuérdense que Él tenía que haber hecho ese sacrificio. Grande sacrificio. Hubo mucho dolor. Para que tú y yo tuviéramos vida eterna, hubo mucho dolor. Para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, hubo mucho dolor. Para que tú y yo estuviésemos en las cosas del Señor, hubo mucho dolor. Para que nosotros nos hiciéramos acreedores al cielo, hubo mucho dolor. Para que nosotros, amados hermanos, estuviéramos en un lugar llamado cielo, hubo mucho dolor. Para que nosotros estuviésemos, amados hermanos, en la presencia plena de Dios, hubo mucho dolor. Tremendo, amados hermanos, y por eso el Señor lo dice. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Imagínense el Señor ahí crucificado. Imagínense el Señor allí, clamándole al Padre. Imagínense al Señor allí con dolores, fiebres, angustias, pecado encima, todas las transgresiones que nosotros hicimos. Allí Él clavado. Allí Él, amados hermanos, clamando al Señor. Acuérdense que también, les digo, es uno de los salmos mesiánicos que hablaba del Señor Jesucristo desde antes de que Él viniese. Salmos que hablan, amados hermanos, en su totalidad del Señor. Salmos que se han ido llevando a cabo, acuérdense, al paso del tiempo. Salmos que hablan de verdades divinas. Salmos que hablan de todas las cosas lindas que acontecieron y que están por acontecer también. Hay muchas cosas que todavía están por acontecer, pero este salmo es una preciosidad, ¿verdad? Porque habla del Hijo de Dios cuando estaba ahí justo en la cruz, cuando estaba ahí justamente entregando y derramando la última gota de sangre que Él tuvo por amor de ti, por amor de mí. Precioso Dios, maravilloso es Él, digno de toda la alabanza, la honra y la gloria. Precioso es el Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Las palabras del clamor del Señor. Esas palabras divinas, acuérdense, palabras preciosas. Palabras
lindas del Señor. Palabras benditas. Y creía él que no había quien le escuchara. Imagínense, amados hermanos, cuando a veces estamos en tribulación. Decimos, Dios mío, ¿por qué no me escuchas? Dios mío, estoy clamando y no me oyes. Dios mío, te hablo y no me respondes. Imagínense, amados hermanos, sabiendo que el Señor nos sostiene, sabiendo que el Señor, mire, nos tiene en el hueco de su mano, sabiendo que el Señor siempre nos está bendiciendo a cada momento. Precioso es Dios, amados hermanos. Grande es Él y grande es su misericordia, grande es su amor y grandes son sus verdades, amados hermanos, y su bendita palabra es poderosa y maravillosa. Qué lindo es nuestro Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Se sentía que no había nadie que lo escuchara y aún menos el Padre. Se sentía, amados hermanos, que no era Él, no estaba allí Dios Padre en ese instante. Pero imagínense que siempre, les digo, está con nosotros, no importa qué. No importando qué, siempre Él está allí justamente en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, con todas las cosas que nosotros tenemos y con todas las cosas y con todos nuestros seres amados. Con todos los seres amados que nosotros tenemos, ahí, amados hermanos, el Señor está. Ahí está Él clamando, nuestro Dios, por nosotros y por nuestra familia. Y aquí Él sentía que Dios no le escuchaba, pero claro que pues tuvo que haber pasado de esa manera, pero fue por instantes, acuérdense, fue por instantes mientras Él recibía a Jesucristo como holocausto digno, como holocausto vivo, ¿sí? Bendito sea el Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. Si les gustó este video, denle un like. Y no se olviden suscribirse al canal del Señor. Que el Señor me los guarde y que el Señor me los cubra y que el Señor me los llene de mucha bendición. Hasta mañana lunes, si el Señor nos lo permite.